Buenos días, mis queridos niños y niñas. Esperando que se encuentren bien, comenzaremos nuestra clase. Nuestro objetivo de hoy es describir el rol de los gametos en la fecundación, aportando un juego de cromosomas paterno y uno materno al nuevo individuo, señalando la secuencia de las etapas del proceso de la fecundación. Nuestro objetivo de aprendizaje es el número 2, explicar la formación de un nuevo individuo considerando el ciclo menstrual, días fértiles, menstruación y ovulación, la participación de espermatozoides y ovocitos. El método de control de la natalidad, la paternidad y la maternidad responsable la dejaremos para nuestra próxima clase. Respeto y responsabilidad individual. Cuando se llega a la pubertad surgen una serie de cambios físicos, psicológicos, sociales y afectivos. Uno de los cambios importantes son los de nuestro sistema reproductor. Tenemos el aparato reproductor masculino, que en su estructura cuenta con testículos, pene, epididimo, vesículas, seminales, próstata y conducto deferente. En el aparato reproductor femenino cuenta con ovarios, oviductos, trompas de falopio, útero y vagina, como lo estudiamos en sexto básico. La tarea fundamental de la fecundación es contar con los gametos femeninos, el óvulo y el espermio masculino. En el caso de los espermios, tiene cola que permite que se mueva por sí mismo y es necesario para llegar al ovocito. Se reproducen en forma constante y en gran cantidad. En cambio, el óvulo son más grandes y no tienen movimiento propio. Este se produce cada 28 días, 21, 30, va a depender de la etapa de cada ciclo reproductor. Si observamos la siguiente imagen, nos vamos a encontrar con el endometrio en sus distintas fases. Por ejemplo, tenemos la fase preovulatoria, que comienza con el primer día de la menstruación. Es la hemorragia en que se expulsa a través de la vagina parte del endometrio y se extiende hasta la ovulación. Es importante decir, ¿cierto?, que se libera progesterona en baja cantidad. Luego nos vamos a encontrar con la ovulación cuando el estrógeno alcanza su máximo nivel, provocando un aumento abrupto de secreción. El día en que esto sucede, existe una mayor probabilidad de fecundación. En este caso, ¿cierto?, del dibujo, podemos ver un ciclo de 28 días y el periodo de ovulación sería entre los días 12 al 16. Luego nos encontramos con la etapa posovulatoria. El folículo ya sin ovocito se transforma en el cuerpo lúteo. Sucesos del ciclo menstrual. Acá tenemos, ¿cierto?, unas imágenes donde podemos ver que hay un ciclo de 28 días, donde normalmente en la mujer son 5 días de de menstruación, y que en la mitad del periodo sería la ovulación. Luego nos encontramos con el periodo fértil, tal cual mostramos en las imágenes anteriores. De esta forma, ¿cierto?, se prepara el aparato reproductor femenino para ser fecundado. Acá tenemos, ¿cierto?, el día de ovulación y la segunda mitad del ciclo, que lo vimos como posovulatorio. La primera mitad del ciclo, ¿cierto?, en el caso de un ciclo de 28 días, vamos a tener que el día de ovulación puede ser el día 14. En el caso de un ciclo de 26 días, podría ser el día
12. Recordemos que puede ser 3 días antes y 3 días después. Tenemos el siguiente caso, que es un ciclo de 30 días, que podría ser, ¿cierto?, el día 16. Recordemos, 3 días antes y 3 días después. Formación de una nueva vida. Acá tenemos, ¿cierto?, el aparato reproductor femenino, que mientras el cigoto, que el cigoto es la célula que se forma cuando se une el ovocito con el espermio, le vamos a llamar cigoto. Mientras el cigoto avanza en dirección al útero, comienza una serie de divisiones celulares que se transforman en embrión. Ya, acá, ¿cierto? Podemos ver el ovocito que se junta con el espermio. Para que ocurra la reproducción, ¿cierto? Como ya les había mencionado, la célula llamada cigoto es la que va a dar el origen al embrión. Donde va a ocurrir, ¿cierto?, la implantación, proceso donde continuará el desarrollo de este embrión. Tenemos, ¿cierto?, el inicio de una nueva vida. Tenemos la fusión de los gametos, ¿cierto? Cuando se encuentra esta fusión, se va a llamar cigoto para ser transformado en embrión. El primer trimestre se van formando la cabeza, el tronco y las extremidades, también los órganos internos, los aparatos circulatorios, excretor y reproductor. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de 12 días de un embrión, de 4 semanas, de 8 semanas, de 16 semanas, de 22 semanas y 32 semanas. Como les decía, el primer trimestre se van formando la cabeza, el tronco, las extremidades, también los órganos internos del aparato circulatorio, excretor y reproductor. Luego madura el segundo trimestre madura el sistema nervioso. El feto responde a estímulos y se completa los aparatos circulatorio y excretor. El tercer trimestre maduran todos los órganos. El feto aumenta de tamaño y masa y se desarrolla la grasa de la dermis. En este periodo se mueve mucho. Luego, ¿cierto?, va a ocurrir las fases del parto. Ahí tenemos, ¿cierto?, el embarazo, lo que ya les explicaba. Y luego, ¿cierto?, vamos a tener las fases del parto. La dilatación, que la musculatura del útero comienza a contraerse, lo cual provoca el aumento del diámetro del cuello del útero, que puede alcanzar hasta 10 centímetros. Luego el nacimiento, que debido a las contracciones el feto es expulsado hacia el exterior a través de la vagina, proceso que puede durar entre 30 minutos y 1 hora. Recuerden que también está la cesárea, que de acuerdo a la situación de cada mujer es la decisión que tomará el médico. Luego, cierto, tenemos el alumbramiento, que son las contracciones uterinas que continúan después del nacimiento hasta que la placenta sale del útero hacia la vagina, de donde es extraída por el médico. También contarles, ¿cierto?, que existe la posibilidad de que haya mellizos. Los mellizos, ¿cierto?, provienen de 2 óvulos que fueron fecundados por 2 espermatozoides, o el caso de los gemelos, que son idénticos porque se originan en un solo óvulo, fecundado por el espermatozoide. ¿Ya? Ok. Entonces, de acuerdo, ¿cierto?, a lo aprendido, me quedan algunas preguntas que son solo ustedes las que deben responder. ¿Por qué el ciclo menstrual es tan importante de comprender? ¿Quién se beneficia de estos aprendizajes?
¿Cuáles son los conceptos más importantes? ¿Cuál o menos importante? ¿Dónde aplico estos aprendizajes? Espero les haya gustado la explicación. Maravilloso el milagro de la vida, ¿verdad?